conocer, pues Vida y Muerte entre Rejas es un libro que pretende llevar de la mano al lector a conocer un establecimiento penitenciario y carcelario. Pretende que a través de frases, de oraciones, de párrafos, de consonantes, de vocales, el oyente, el lector pueda sentir, escuchar, oler lo que se vive en un establecimiento carcelario, con la suerte de no estar privado de la libertad, sino solamente con un libro en las manos puede conocer un poco qué pasa en esos establecimientos carcelarios. Fue escrito este libro como crónica, porque no quería ser un libro jurídico porque sería muy limitado. Entonces es para todos los públicos pueden tener acceso y conocer este libro. Incluso todos los públicos que tengo una lectora que se puso a leer el libro con su hijo de 11 años, sí, me llamó mucho la atención, y ella me decía, es que yo quiero que él conozca, yo tengo que sacarlo de esa burbuja de cristal y conozca la realidad de lo que pasa en el mundo. Y en últimas, eso es lo que yo también quiero plasmar, o quise plasmar en este libro, son espejos de vida, de modo que el lector encuentre allí espejos de personas que han cometido un delito o han estado en el lugar equivocado o con la persona equivocada o han hecho lo equivocado y perdieron su libertad, tal vez de las cosas más duras y difíciles que es privar la libertad, y todavía más dura cuando los establecimientos carcelarios nuestros son de las características que mencionamos en el programa anterior. Entonces este libro lleva al lector a conocer a través de esas vidas la historia real de lo que se vive en un establecimiento carcelario, y algunas de esas historias se reflejan con lo que nos menciona el ingeniero Luis Augusto. Luis Augusto nos menciona una historia realmente triste de un niño que por una sociedad enferma como la que tenemos, pasa del ultraje a su dignidad, a su cuerpo, siendo niño, a la soledad y a la ausencia de familia, y tal vez a la ausencia de oportunidades, y finalmente termina como un privado de la libertad. ¿Cuántos internos han pasado ese mismo camino? Tristemente, muchos han llegado a la cárcel por esa misma historia, ¿sí? De la falta de oportunidad, de la falta de familia, y además el maltrato de algunos actores de esa sociedad. Así hay varias historias en el libro que nos relatan cómo hay personas que desafortunadamente por esas circunstancias económicas, y sobre todo para mí una de las circunstancias y el común denominador, yo diría que el común denominador de todos los privados de la libertad, doctor Eduardo, es la falta de familia, y al lado de la familia la falta de amor. O sea, parece romántico lo que digo, pero es muy real. O sea, nuestros internos, y estoy seguro que varios de ellos nos escuchan y estarán de acuerdo conmigo, los ha llevado a perder la libertad, la falta de familia y la falta de amor. Porque aún ante la falta de oportunidad, si hay familia, hay amor, hay crecimiento, hay fortaleza, se puede superar. Pero cuando falta ese primer eslabón, esa base, esa columna principal de la familia y del amor, pues es muy difícil superar otras adversidades de la vida. Y pues muy triste esa historia, ingeniero, pero es la realidad de los internos. Y yo quiero aprovechar aquí a contar un poquito, y es que en las cárceles hay realmente varios actores. No podemos pensar que el único actor es el interno o la interna, el privado de la libertad. Hay varios actores, porque en una cárcel tenemos
estas personas, los privados de la libertad, pero también tenemos otros privados de la libertad que están privados de la libertad sin haber cometido ningún delito, como son los guardianes, la guardia. La guardia son otros actores importantes en el tema penitenciario. Ahora, hay unos guardianes que desafortunadamente se han dejado contaminar y son igual o peor que los internos, ¿sí? Pero también hay otro gran número de personas que están en su ejercicio de guardianes porque no tuvieron otra oportunidad, y la oportunidad que se les brindó fue en el IMPEC y la tomaron, y algunos de ellos que yo conocí lo que hacen es estudiar e intentar superarse para algún día o lograr la pensión, o antes de la pensión lograr salir de la prisión, porque muchos de ellos, la mayoría, no están en el área administrativa, sino están trabajando en la cárcel en unas condiciones igual de indignas que la de los internos. También hay otros actores como son los funcionarios, y funcionarios también la mayoría funcionarios comprometidos, intentando que cambien las cosas, y otros que simplemente, pues esto ha sido así toda la vida, pues sigámoslo haciendo lo mismo. Por eso aplaudo que llegue un nuevo ministro, Osuna, con mucha energía, y espero que la energía le aguante hasta el final del periodo, aspirando a cambiar algo, ya que ponga el tema sobre el tapete. Eso me llama mucho la atención, pero del ministro para abajo, una cantidad de funcionarios que también están comprometidos con el tema. Y detrás de todos ellos están las familias de los tres, tanto de los internos como los guardianes de los funcionarios, que de alguna medida también sufren. Es posible que en nuestros oyentes de Radio Sur Bogotá tengamos familias que tienen una persona privada de la libertad y que también saben y también viven y también sufren el dolor de esa privación. Algún interno me decía algún día: qué triste la vida de ser uno pobre, pago arriendo acá adentro en la cárcel y pago arriendo allá afuera con mi familia. Imagínense la situación, ¿sí? Entonces hay estos actores y posiblemente esas familias saben de estas situaciones. En los internos hay que clasificar. Yo he clasificado en esta experiencia varios internos, ¿sí? Y yo creo que hay el delincuente ocasional, ¿sí? O por accidente. Ese que no tiene vocación de delincuente, pero algún día no tuvo la precaución y firmó lo que no debía firmar, tal vez por una necesidad, porque pues incluso imagínense ustedes que uno lleve sin trabajo un año y uno con 2 o 3 hijos aguantando hambre, pues hasta la persona más decente puede pensar de pronto en cometer alguna cosa ilícita para lograr el sustento de su familia. Entonces ese es un delincuente que yo llamo ocasional. Pero también hay delincuentes profesionales, como puede ser el caso ya del chico que tú conociste, ingeniero, en donde ya su profesión se volvió delincuente, su oficio se volvió delincuente. Entonces él, que incluso son delincuentes que van escalando, entonces como los grandes delincuentes que ha tenido este país, que empezaron robando partes de vehículos y terminaron siendo los grandes capos del mundo de la droga. Esos son esos delincuentes que ya su forma de vida es esa, y entonces uno encuentra delincuentes con 70, 80 ingresos a la cárcel, ¿sí? Que se dedican solamente a eso y no tienen otra oportunidad, porque además es conocido la estigmatización que tiene una persona de estas. ¿Quién de nosotros contrata, por ejemplo, si tenemos una panadería y le pedimos los antecedentes y no, tiene 3 entradas a la cárcel, 3 condenas por hurto? ¿Quién lo contrata? Nada más con una ya se vuelve muy difícil que esa persona tenga una reinserción social. Y también hay otros internos, otros delincuentes, que son los famosos delincuentes de cuello blanco, que son delincuentes que, a diferencia de esos ocasionales que de pronto por necesidad delinquen, esto no tiene necesidad.
pero además han tenido toda la oportunidad, han estado en las mejores universidades, han estudiado dentro y fuera del país, han tenido la oportunidad de tener los mejores cargos y aprovechan los mejores cargos para llenarse los bolsillos, porque le dan prioridad a su interés particular que el interés público. Y entonces de esos tenemos llenos el pabellón de la parapolítica en la picota, ¿sí? Personas que han aprovechado sus grandes oportunidades académicas, laborales, para delinquir. Pero también debo colocar otro grupo, y el otro grupo es de personas que son víctimas es de la justicia, porque son personas que en ese afán de castigo de la sociedad, de estar penalizando todo, están en condición de sindicados en una cárcel y la justicia no los ha condenado, y muchos pueden ser inocentes, pero ya estigmatizados, inocentes que ya van a ser incluso quedan con el velo de la sospecha de que fueron posiblemente delincuentes y ya van a perder oportunidades que posiblemente cuando salgan de la cárcel no solamente perdieron el trabajo, sino perdieron también su familia. Ese también es un número importante de personas que están privadas de la libertad y que de pronto injustamente están en estos sitios esperando que algún día un juez se acuerde de su expediente y le dicte sentencia. Esa es uno de los también habitantes de estos establecimientos penitenciarios y carcelarios. Entonces, como vemos, hay muchos actores alrededor de una cárcel, ¿no? Hay muchos actores que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los internos. Y ese actor que se llama familia, desafortunadamente, que para mí sería el actor que se llama familia, sería el principal actor para que una persona cambiara su rumbo. Pero cuando hay personas que desafortunadamente nunca han conocido eso de familia, entonces tienen un gran porcentaje de que nunca salgan de la delincuencia, porque no tienen ese acompañamiento y no han tenido eso que yo llamo, pues, ese amor familiar, ¿no? Ese acompañamiento familiar que es tan importante. Sumaría, o mejor doy el uso de la palabra para que me hagan alguna otra pregunta y agregaría otro temita. 3 puntos sobre las IES. Conversaciones en clave de verdad. ...106.4 FM... Radio Sur. 3 puntos sobre las IES. Sé que volveré a encontrar